Muy buenas. Bueno, hoy vamos a meternos en una idea que yo creo que es bastante potente, que es cómo los diferentes entornos sociales nos presionan, moldean nuestra identidad y activan ese instinto tribal que crea un poco de falta de razonamiento crítico, bastante crispación, polarización y por último una confrontación bastante irracional entre nosotros mismos dentro de la sociedad. Así que vamos a por ello. Lo primero, hay que destacar que hay una relación clara entre quiénes somos como individuos y el entorno que nos rodea. O sea, es indudable que esos lugares en los que vivimos, en los que trabajamos, en los que hemos crecido, nos han ido moldeando, muchas veces sin que ni siquiera pues, nos dimos cuenta. Y esto nos plantea ya una serie de preguntas, ¿no? ¿Estamos de alguna manera destinados a ser siempre un producto del entorno donde caemos? ¿O por el contrario, podemos tomar las riendas y ser nosotros quienes diseñamos esas fuerzas del entorno que nos van a dar forma después? Para la mayoría de nosotros el proceso es casi automático, es bastante pasivo y yo creo que es el ciclo que todos por defecto seguimos. Nacemos dentro de un entorno predefinido, nos ubicamos dentro de un espacio cultural y temporal que es un nicho, básicamente, y nos intentamos adaptar a ese entorno cultural y social del momento. Es decir, aprendemos las reglas que necesitamos llevar a cabo para poder sobrevivir en ese entorno. Y cuatro, es verdad que luego eso hace que nosotros formemos una identidad que es una forma de describirnos a nosotros mismos dentro de ese entorno. No solo cómo nos ven los demás dentro del entorno, sino cómo nosotros nos definimos y qué rol ocupamos en él. Entonces, este ciclo, que es muy natural, por un lado es positivo, pero por otro lado quizás no es tan positivo. Es positivo porque obviamente nos permite adaptarnos a la sociedad y a vivir en grupo y con los demás, lo cual es ultra necesario para que no estemos, para que colaboremos y para que no nos estemos matando los unos a los otros, ¿no? Pero por otro lado, sí es verdad que corres el riesgo de quedarte atrapado en una identidad que no te gusta o en un entorno que no te sirve o que te está incluso haciendo daño, ya sea porque ese entorno ha cambiado o porque personalmente has crecido, has madurado y ya la identidad que estabas mostrando al mundo, pues ya no se alinea muy bien con la nueva identidad que quieres tener, con quién quieres ser en el futuro. Entonces, esto es lo que vamos a ir hablando un poco a lo largo de este vídeo. El camino, por defecto, nuestro camino es prácticamente siempre es de pura supervivencia. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero si hay momentos en los que tenemos cierta lucidez, observamos a nuestro alrededor y empecemos a preguntarnos si realmente queremos vivir en ese entorno en el que estamos viviendo y si queremos que ese entorno nos defina. Y es aquí donde la cosa se pone bastante interesante porque yo creo o yo veo que hay una distinción y se ve una distinción que es clave entre dos mentalidades. La primera mentalidad es la mentalidad que ya hemos hablado, es la mentalidad de supervivencia, la persona que siempre que va a un sitio se pregunta, vale, ¿cómo puedo hacer para encajar aquí? ¿Cómo puedo ser aceptado? ¿Qué reglas tengo que seguir? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Qué es lo que está bien o qué es lo que está mal? Y muchas veces todo esto pasa de manera inconsciente. Es algo natural en nosotros el querer encajar y pertenecer al grupo allí donde vamos y no pasa nada. Pero luego es cierto que hay otro tipo de mentalidad que cambia la pregunta a ¿qué entorno es el que me va a ayudar a convertirme en la persona que yo quiero ser? Es decir, ya no te vuelves pasivo del entorno, sino que eres proactivo en buscar tú el entorno que crees que te va a ayudar a ser la persona que quieres ser. Es decir, priorizas quién quieres ser en el futuro. Y de esa priorización nace tu búsqueda estratégica del entorno que te va a ayudar a llegar ahí. Así que es una pregunta muy buena de hacer y esta mentalidad es una mentalidad yo creo que bastante estratégica y bastante inteligente de hacerse y plantearse en cualquier situación en la que estés. Y es muy importante porque si lo pensáis bien, es una manera de que en lugar de que la realidad defina quiénes somos, somos nosotros quienes decidimos quiénes somos, qué buscamos y qué es bueno y justo en la vida. Es decir, empezamos a desarrollar una moral y después simplemente
buscamos el grupo de personas o el entorno en el que nos empuja hacia esa dirección. La adaptación, la fuerza de la adaptación, sigue ahí, lo único que nosotros usamos esa fuerza como herramienta para poder llegar donde queremos llegar. Yo en mi caso, plantearme el tema de los valores, a mí personalmente, a otras personas les lleva obviamente a lugares distintos, pero a mí me hizo plantearme de dónde salen los valores objetivos, no los que alguien cree en algún momento de su vida, no algo subjetivo de lo que está bien y está mal en un momento dado debido a sus circunstancias personales y a cómo se siente en ese momento, sino algo que, aunque fuese universal, que durara en el tiempo. A mí eso me llevó, por ejemplo, a los valores cristianos, y yo decidí ajustarme a ese entorno y moldear mi realidad y mi identidad conforme a ciertos valores que seguían esa línea. Sin embargo, es cierto que hay muchos tipos de entornos sociales y muchas veces traen su propia moralidad, que en ese caso pues suelen ser más subjetivas y pertenecen a ese grupo en cuestión. Y aquí vemos, pues también podemos llegar a ver grupos más radicales por ejemplo, grupos activistas que llegado a un punto incluso se vuelven dogmáticos, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo podemos navegar todos estos entornos con las herramientas que tenemos y cómo podemos descifrar en qué entorno estamos y cuáles son las características, los incentivos y la composición de los diferentes entornos en los que estamos. Y cuando pasamos este terreno de haber analizado los diferentes entornos, llegamos a un punto en el que tenemos que evaluar qué es lo que cada uno, o sea, qué es lo que pensamos que está bien y está mal, ¿no? Temas así complicados, es bueno leer filosofía moral, filosofía de las religiones, filosofía cristiana y temas así que te pueden ayudar a entender o te pueden ayudar a navegar estas cuestiones en más profundidad. Pero desde luego yo creo que son preguntas que nos tenemos que hacer y que además tenemos que ser críticos con estos temas e intentar y no caer en el primer grupo social en el que hemos pertenecido y ya quedarnos ahí parados, sino que intentar ser más inquietos y buscar respuestas y buscar la verdad, ¿no? Que al final es una de las cosas a las que aspiramos, ¿no? Como seres humanos. Pero desde luego que tenemos que apoyarnos en nuestro pasado y ver cuáles son esas instituciones, esos pensadores, esas religiones que han ayudado a formar lo que nosotros consideramos que está bien o está mal a día de hoy, ¿no? Y que se acercan más digamos, a la objetividad, que es lo que buscamos todos, algo que sea objetivo, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno tiene que hacer su trabajo personal, ¿no? Lo que sí es seguro es que si uno no tiene un sistema de valores sólidos y universal, si no tiene una brújula interna bien anclada, entonces es más propicio a ser carne de cañón para cualquier grupo o cualquier ideología que quiera explotarle y aprovecharse de su carencia de principios. Y es muy fácil, además, para estos grupos, darte una brújula muchas veces muy simplificada, incluso tergiversada y a veces sentimentalista, la cual es fácil tomar como dogma y no darse cuenta de ello hasta que a veces ya es demasiado tarde. Porque la verdad es que cualquier dogma te va a dar tranquilidad, aunque te mientan. Por eso son tan atractivos, porque son soluciones ultra simplificadas a problemas ultra complejos, y esto lo podemos ver hoy más que nunca. Grupos que hablan igual, que se visten igual, que te venden los mismos mensajes una y otra vez, hasta el punto en el que si no los aceptas te cancelan socialmente o te echan del trabajo incluso, y ya pues puestos a ser extremistas te pueden llamar hasta Hitler. Por eso es importante mapear el entorno en el que estás socialmente, ¿no? Ver cuáles son los grupos a los que perteneces, ya sea aquí en España, Latinoamérica o en cualquier país, y preguntarte si la identidad que estás actuando en esos diversos entornos es una identidad con la que estás contento, porque a lo mejor es una identidad que no te cuadra, que quizás en el fondo sabes que estás siguiendo y aprobando una moralidad de una tribu que no te llega a llenar, que te estás convirtiendo en una persona que no te gusta, que estás alejada de quién realmente quieres ser y que no te sales simplemente porque tienes miedo, porque te han inculcado miedo de que si sales algo malo te va a pasar. Y esto es de lo que voy a hablar en la segunda parte de este vídeo, el tribalismo. El tribalismo es un proceso instintivo y natural del ser humano
que tiende a superponer la tribu a todo lo demás, prácticamente, incluida la verdad. Las raíces son evolutivas y son muy profundas, son comportamientos que tenemos muy clavados dentro de nuestra persona y se debe a que nuestros ancestros sobrevivían en tribus. La cohesión del grupo y la desconfianza hacia los de fuera eran una ventaja para sobrevivir y por selección natural se favoreció a los grupos que tenían más cohesión, que eran más leales los unos a los otros, y eso es lo que ha dejado una huella en nuestra mente y en nuestro comportamiento. Lo malo es que esa herencia tribal hoy la vemos representada en sesgos cognitivos que son clarísimos en todos lados del espectro político. O sea, mostramos favoritismo casi instantáneo por nuestro propio grupo, buscamos información que confirma lo que nuestra tribu ya cree, juzgamos con un doble rasero, uno para los nuestros y otro para los otros. Las creencias del grupo se vuelven casi sagradas y lo que diga el jefe del partido va a misa, es intocable, no se puede disentir y si disiente serás castigado socialmente y pues la verdad es que esto es algo que estamos viviendo hoy en día en casi todos los partidos políticos, tanto de un lado como de otro, ¿no? Y casi todas las ideologías siempre vemos estos mismos sesgos repitiéndose una y otra vez. Y ahora además se están amplificando, ¿no? Con las redes sociales. Yo creo que los algoritmos han entendido o se han dado cuenta o han captado cómo funciona nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro prioriza absolutamente el pertenecer al grupo y que el equipo de uno gane por encima de la búsqueda objetiva de la verdad. Entonces, estos algoritmos lo que hacen es reforzar ese sistema. Así que algo muy claro que tenemos que tener acerca de este tribalismo es que es normal, que hemos evolucionado para formar coaliciones y ganar, y no para ser imparciales, y que pertenece al ser humano. No tiene que ver con una ideología con derecha e izquierda, sino que es algo perteneciente a todas las personas. Así que bueno, yo creo que es positivo que en realidad tenemos elección, ¿no? sobre este hecho, que lo podemos observar, ser conscientes de ello y podemos cambiarlo aunque sea en un pequeño porcentaje, porque la biología sí es cierto que nos influye, o sea, eso es seguro que es cierto, que nos influye, en más de un 90% seguramente nos influye, pero no nos determina por completo. Nosotros podemos identificar esos sesgos tribales, ser un poco más objetivamente críticos con ideas, con creencias y empezar a contrarrestarlos de una manera más consciente y más activa. Al final, nosotros tenemos el poder de decidir, ¿no? Y eso es lo bonito de ser un ser humano, que tenemos unos mecanismos naturales que son impecables y brutales, como la capacidad de adaptación, pero al mismo tiempo que podemos ser conscientes de ella y podemos usarla para nuestro bien y para el bien de todos. Y además, sabiendo que los entornos nos están moldeando continuamente y que el gen del tribalismo siempre está ahí, acechando, pues nos tenemos que hacer una pregunta que va más allá de lo personal, ¿no? Que es qué responsabilidad tenemos, no solo al elegir nuestros entornos, sino al influir en la calidad de ellos, ¿no? De esas estructuras sociales que construimos y que dejamos para las generaciones que vienen detrás. Porque la realidad es que todos estos entornos, nichos, grupos, al final son humanos, los creamos nosotros, son entidades que van más allá de nosotros porque nosotros digamos que nos morimos, pero estos entornos siguen existiendo, pero nosotros los creamos. Nosotros decidimos cuáles siguen adelante, cuáles son buenos y cuáles no. Entonces, una buena manera de pasar el tiempo es honestamente pensar cuáles son los entornos en los que estoy ahora mismo implicado, cuáles son aquellos que yo debería reforzar, cuáles son aquellos que yo debería intentar eliminar de mi vida y cuáles son aquellos que a lo mejor debería intentar yo mismo crear desde cero. Porque los entornos da la sensación de que siempre han estado ahí, pero muchas veces han sido personas, como tú y como yo, que han tenido ideas y que han sido críticas y que han sido capaces de traer una serie de condiciones que consideraban que eran objetivamente o se acercaban objetivamente a la verdad última, ¿no? Y al bien común de todas las personas. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado te puedes suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.